Bien, pues por respeto a las personas que se conectaron de forma puntual, vamos a dar inicio a nuestro tercer día de la primera jornada académica titulada Implicaciones jurídicas de los profesionales de la salud mental. Muy buenas tardes a todas y todos. Grupo Polaris Psicólogos, TDAH Integral y Comunicando Manos, les damos la más cordial bienvenida al día de hoy para nuestro conversatorio con la licenciada Mónica Cervantes. Nuestros organizadores son grupos de los cuales les quisiera dar una pequeñísima semblanza de cuáles son los objetivos que persiguen ellos. Grupo Polaris Psicólogos plantea fomentar la práctica responsable y ética de las psicólogas y los psicólogos por medio de la actualización, capacitación, investigación y la aplicación del conocimiento teórico bajo prácticas vivenciales donde a su vez se promueva la responsabilidad social. En TDAH Integral, nuestro objetivo es ofrecer un servicio multidisciplinario en busca del desarrollo armónico de la niñez y la adolescencia. Asimismo, estamos comprometidas y comprometidos con la capacitación actualizada a profesionales del área de la salud mental, psicopedagogía y educación. Comunicando Manos es una asociación con fines de divulgación, interpretación y enseñanza de la lengua de señas mexicanas que desarrolla protocolos de atención a las personas con discapacidad y fomenta la cultura de la inclusión. Mi nombre es Laura García, algunos de ustedes ya me conocen. Soy psicóloga aplicativa de Grupo Polaris Psicólogos. El lunes les hice una semblanza de que si ustedes, una pregunta, que si ustedes sabían que existen más de 3,000 psicólogos en Cancún y que de ellos un 30% está titulado. De esos psicólogos, de los que están titulados, conocen, manejan, interpretan y evalúan la personalidad utilizando baterías de pruebas. Un 20% se ha especializado en psicoterapia y un 10% identifica las diferencias en la interpretación y presentación de resultados de pruebas para el área educativa, laboral y clínica. Este es un pequeño dato porque creo que el hecho de que estén ustedes esta tarde con nosotros acompañándonos habla mucho de lo que ustedes quieren actualizarse, de que ustedes quieren tener esta parte de capacitación también. Y hay muchas cosas que probablemente muchos de ustedes ya sepan, pero otros no. Entonces es muy importante y es muy agradable para nosotros que estén ustedes acompañándonos en este tercer día. La dinámica ya la había comentado, pero se las voy a volver a comentar. Necesitamos, por favor, que todos mantengan sus micrófonos y sus videos apagados, debido a que contamos con nuestras asignantes que nos hacen la interpretación a la lengua de señas mexicanas para la comunidad sorda. Entonces ellos requieren tener atención única y exclusivamente en la persona asignante. Les damos las gracias a Verónica Baena y a Nayeli Rodríguez por acompañarnos en esta importante labor y en esta tarde. Otro punto, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que hacer, les solicitamos que lo apunten en el chat. Al final vamos a tener un momento de preguntas y respuestas y vamos a tratar de dar respuesta a todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? El día de hoy nos honra con su presencia la licenciada Mónica Guadalupe Cervantes Domínguez, quien es directora jurídica del Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, conocida por sus siglas como CIPINA, de quien me permitiré leer su semblanza o síntesis curricular para evitar omitir algún detalle o cometer algún error. Bien. La licenciada Mónica Cervantes Domínguez es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán con la licenciatura en Derecho en el año 1996. Cuenta con un diplomado en Derecho Administrativo impartido por el IAPCRO y cursó la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Modelo Campus Chetumal. Comenzó su carrera, perdón,
Comenzó su carrera profesional en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, donde prestó sus servicios de 1994 al 2000, desempeñándose como técnico judicial en el Juzgado Segundo de lo Civil y como proyectista en el Juzgado Tercero de lo Civil, ambos del primer Departamento Judicial del Estado. Del año 2000 al 2003, laboró en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, habiendo estado adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, donde se desempeñó como actuaria. En el año 2003 trabajó como oficial técnico en el Juzgado Tercero de Distrito del 27º Circuito, con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Del año 2003 al 2011, de regreso en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, desempeñó diversos cargos como actuaria en materia civil de segunda instancia, secretaria de estudio y cuenta de la Sala Civil de Segunda Instancia, secretaria de estudio y cuenta en la Sala Constitucional y Administrativa con sede en Chetumal y secretaria de estudio y cuenta de la Sala Mixta con sede en Chetumal, Quintana Roo. En el año 2012 fue nombrada titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual era un órgano de evaluación técnico-jurídico responsable de supervisar las actividades de las distintas áreas de las procuradurías, así como de control interno de la misma respecto de las actuaciones de los ministerios públicos y peritos de la Procuraduría, con el objeto de coadyuvar en la prevención, combate y erradicación de prácticas de corrupción y de impunidad en el personal de la Procuraduría. De igual forma, representaba o realizaba la defensa del Procurador General de Justicia en los juicios contenciosos administrativos, iniciados con motivo de las demandas de nulidad promovidas por los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, inconformes con las resoluciones dictadas por el Procurador en los procedimientos iniciados por presunta responsabilidad administrativa. Dicho cargo lo desempeñó de enero de 2012 a junio de 2016. En junio de 2016 fue nombrada directora de la Unidad de Derechos Humanos Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. En julio del mismo año fue designada coordinadora de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo. En el 2017 fue nombrada titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cargo que desempeñó hasta enero de 2020. En mayo del mismo año 2020, ingresó a laborar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes como jefa de análisis y seguimiento a procesos de armonización legislativa y normativa. Licenciada Mónica Cervantes, una vez más, sea usted bienvenida. Le cedo los micrófonos, por favor. Adelante. Perdón, perdón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros compartiendo. Me presento, aunque ya Laura ha comentado mi nombre. Yo soy Mónica Cervantes Domínguez, soy la titular del área jurídica de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y hoy vengo en representación de la titular de la Secretaría Ejecutiva, la maestra Norma Gabriela Salazar Rivera, quien les envía un cordial saludo y su agradecimiento por habernos invitado a participar el día de hoy en estas jornadas que están llevando a cabo, denominadas implicaciones jurídicas de los profesionales de la salud, la cual pues deseo que sea muy productiva para todos los que son parte de esta. Esta tarde quisiera empezar hablándoles un poco de lo que es el disciplina, ¿no? El trabajo que nosotros, que los integrantes de disciplina realizamos desde la Secretaría Ejecutiva y cómo nos vinculamos con la labor de los psicólogos, la cual para nosotros es fundamental en muchísimas acciones que realizamos en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Como se mencionó, el CIPINA significa Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
No sé si por allá me puedan apoyar para empezar a proyectar la presentación. Estamos. La siguiente, por favor. Esta presentación la quise denominar la psicología en el derecho de niños, niñas y adolescentes, la cual está vinculada con los derechos humanos de estos. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, les decía, México en el año de 1990 suscribe y ratifica la Convención de los Derechos sobre los Derechos del Niño, y a partir de esa suscripción del convenio adquiere diversos compromisos, como es presentar informes ante el Comité de los Derechos del Niño, el cual es como un órgano de vigilancia, y estos informes tienen relación con el cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención. Este comité emite diversas observaciones respecto a cómo México estaba cumpliendo con esta convención. Preocupados por la ausencia en nuestro país de un ente rector de políticas públicas en temas de niñez y adolescencia, surge esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La siguiente, por favor. Entonces, les decía que el comité, ante esta preocupación de que hubiera una ausencia de una instancia rectora y coordinadora de políticas públicas a favor de las niñas y adolescentes, como resultado de esas observaciones, surge esta ley. Aquí les señalo como que las principales aportaciones que nos da esta ley general. Una de las más importantes es que a partir de esta ley, las niñas, niños y adolescentes son considerados como objeto de protección y no como objeto de protección. Son considerados como titulares de derecho, no como objeto de protección. Es en esta ley cuando se crean los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes, se crean las procuradurías de protección, que son las que anteriormente nosotros conocíamos como procuradurías de la defensa del menor. El alcance que pretendía tener esta protección, difusión y respeto de derechos de niñas, niños y adolescentes fue tal que dio lugar a que estos entes generadores de políticas públicas, que son los CIPINAS, estuvieran presentes en los 3 órdenes de gobierno, ¿no? La siguiente, por favor. Así tenemos en el país un CIPINA nacional, tenemos CIPINAS estatales y CIPINAS municipales, los cuales pues se encuentran presididos, en el caso del CIPINA nacional, por el presidente de la República, en el caso de los CIPINAS estatales por los gobernadores y en los municipios pues por los presidentes municipales. Estos CIPINAS son operados por las secretarías ejecutivas, en el caso de nosotros, quienes para instrumentar, coordinar y articular estas políticas públicas y llevar las acciones que se derivan, pues empiezan a coordinar, diversas instituciones y actores que intervienen en el sistema. En esta lámina tenemos, les quise poner, quienes integran el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Quintana Roo. Tenemos instituciones de la administración pública, como sería IEMES, la RETRO, tenemos órganos autónomos como la Fiscalía, como de Derechos Humanos, tenemos organizaciones civiles,
instituciones académicas, representantes del sector privado, etc. Y tenemos, como les había yo mencionado, que quien es nuestro presidente, el presidente de nuestro sistema estatal, pues es el gobernador de nuestro estado, ¿no? La Secretaría, además de coordinar a todos estos integrantes, a todos estos servidores públicos de la administración estatal, pública estatal, pues tienen, son la que sigue, por favor. No está. Es que estoy viendo en toda la pantalla. ¿Retrocedemos? Sí, por favor, tantito, la anterior. Les decía, bueno, que la Secretaría Ejecutiva es la que coordina y opera el sistema estatal, pero además de esto, es una interlocutora con lo que es el sector público, privado y sobre todo con niños, niños y adolescentes. A partir de lo que es la participación de estas niñas, niños y adolescentes, trabajo en campo, intercambio de comunicación con otras instituciones y las investigaciones que se hacen en el área de políticas públicas, pues se llegan a hacer diagnósticos respecto de cuáles son las necesidades de la niñez en el Estado y cuáles son las problemáticas que tenemos que atender. Así, a fin de garantizar derechos de niñez y adolescencia y atender estas problemáticas o posibles vulneraciones a niñas, niños y adolescentes, en nuestro sistema estatal se han creado diversas comisiones, así se les denomina, que tienen por objeto determinar mecanismos para instrumentar políticas, servicios y acciones para dar una atención integral a las situaciones del derecho en específico que motivó su creación. Así también hemos descubierto problemáticas y vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes en estos rubros que tenemos aquí, como es el embarazo adolescente. Ahí no lo tengo, pero tenemos una comisión de primera infancia, tenemos una comisión de trabajo infantil, tenemos una subcomisión de justicia para adolescentes, tenemos una comisión de trata de personas y finalmente una de las últimas que se han implementado es el llamado Plan Sin Violencia en Casa. Este Plan Sin Violencia en Casa comenzó como consecuencia de las acciones como preventivas o acciones para realizar en favor de la niñez durante la pandemia por el COVID-19. Pero la idea es que esta comisión ya continúe como un programa permanente. Entonces, si se dan cuenta, estas son las problemáticas que nuestro Estado presenta y con la que el CIPINA está trabajando actualmente. La que sigue, por favor. Ahora, para hablar del tema que hoy nos trae a esta actividad, pues es preciso recordar qué es el derecho y la psicología y cómo se vinculan estas dos ramas. Recordemos que en el caso del derecho y de la psicología, pues comparten la misma rama de conocimiento que son las ciencias humanas y sociales. Su objetivo es la conducta humana. La diferencia es que la psicología pues hace el análisis de esa conducta humana y el derecho por su parte se ocupa de leyes que regulen esa conducta. El derecho que actualmente existe no es como era anteriormente, ¿no? Se ha recorrido un largo trecho
para que el derecho de hoy se convierta en lo que es hoy, ¿no? En ese camino de evolución del derecho, que va cambiando también conforme va cambiando la sociedad, se ha llegado a la necesidad de requerir de ciertas disciplinas auxiliares de los juzgadores al momento de resolver pues distintas controversias. Vemos que la psicología es una disciplina auxiliar en distintas ramas del derecho, como en el derecho civil, el derecho familiar, el derecho penal y el penitenciario. Y voy a seguir hablando un poquito de psicología. Y tenemos que de la unión o la intersección de estas dos ramas, que son el derecho y la psicología, aparece una nueva rama o una nueva área de conocimiento que se denomina como psicología jurídica. La que sigue, por favor. Gracias. Ahí estamos bien. Aunque no existe dentro de la comunidad una definición exacta, encontré esta definición del autor Morales y García, que define a la psicología jurídica como el área de la psicología que se encarga de describir, explicar, predecir e intervenir sobre el comportamiento humano que tiene lugar en el ámbito jurídico. ¿Cuál es su finalidad? Pues contribuir a la construcción y prácticas de sistemas jurídicos objetivos y justos. Que en la medida de que el juez tenga mayores elementos y contando con la experticia de estas ramas auxiliares, pues se llegue a una resolución más justa. En las áreas en que se aplica la psicología jurídica, de acuerdo a Elías Scaff y María Isabel Salinas, que me aparecen como dos referentes importantes de la psicología jurídica latinoamericana, sugieren que son 4 áreas específicas en las que se aplica y con objetos de estudio diferentes y determinados. Así tenemos la psicología forense, la psicología penitenciaria, la psicología de investigación criminal y la psicología de la victimización criminal. No sé si la siguiente diapositiva, bueno, ahí está. Bueno, en el caso de la psicología forense, pues esta tiene como objeto, pues también ser un auxiliar del derecho en un caso particular a través de peritajes, informes periciales, psicológicos, donde se plasmen hallazgos, resultados y conclusiones derivadas de las evaluaciones realizadas. Y este documento es considerado como un medio legal de prueba que se desahoga de forma oral en las audiencias de juicio, ¿no? Sea penal, familiar, etcétera, o en otras ramas. Lo que es objeto de estudio de la psicología forense, los objetos de esta psicología forense, son tres sujetos. Tenemos a los imputados, ya sea adultos o adolescentes, tenemos a los testigos y tenemos a las víctimas que serán sujeto de estudio, ya sea, como les comentaba, dentro del ámbito penal, civil y familiar. El imputado, no sé si están familiarizados con el concepto, pero son las personas que han sido acusadas formalmente de un delito. La que sigue, por favor. Ahí nos muestra otra vez cuáles son los sujetos de estudio. En el caso de los imputados, lo clasifica en dos, en adultos y adolescentes. En el caso de lo que trabaja el psicólogo con los imputados,
pues se centra en la evaluación de capacidades cognitivas del sujeto a efecto de ser considerado por el juez como imputable o inimputable. Es decir, si presenta características que nos permitan determinar si es culpable, no culpable, que es sujeto de una imputación o no. En el caso de nuestro país, no es común que se hagan evaluaciones a imputados. Tal vez en otros países se haga así. En el caso de nosotros, no tengo conocimiento que se hagan este tipo de evaluaciones para decidir sobre la imputabilidad o inimputabilidad. Sin embargo, una vez que ha sido vinculado al proceso, es decir, que se le ha acusado formalmente y se inicia el proceso, entonces sí es objeto de estudio de un grupo multidisciplinario. En la que sigue, por favor, a ver si tengo ahí de adultos. Regresemos a imputados. Les decía que en el caso de los imputados no es común. Sin embargo, hay ocasiones cuando los imputados dentro de la carpeta de investigación, o sea, aún en investigación manifiestan haber sido torturados, entonces ahí sí puede entrar a realizarse una evaluación de este imputado, pero por razones distintas, ya no para decidir sobre su imputabilidad o no imputabilidad, sino para decidir si fue víctima o no de tortura. Y como saben ustedes, esto se realiza a través del protocolo de Estambul, donde no solamente participa el psicólogo, sino también otros profesionales como médicos, ¿no? Y abogados. Entonces, es nada más esa la aclaración que quería decir respecto de los imputados adultos. En el caso de los imputados adolescentes o juveniles, el objeto del estudio implica el análisis de la personalidad y los factores ambientales que son parte de su entorno, para la finalidad de brindar una medida adecuada que favorezca el futuro del menor en áreas de su inserción social. Eso es lo que nos dice la teoría de la psicología forense en cuanto a los imputados juveniles. Sin embargo, en nuestro estado no interviene el psicólogo para determinar a través de evaluaciones o análisis de sus entornos socioeconómicos, familiares, etcétera, sino que la medida de sanción que recibe un adolescente en conflicto con la ley es en atención al delito cometido, no es en razón a esta circunstancia. En el caso de los adolescentes, lo que se busca determinar, en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, lo que se busca determinar son cuáles son los factores que lo llevan a delinquir, lo cual pues nos puede dar luz a dos cosas: a diseñar actividades de prevención del delito y también pues para evitar la repetición de lo que son conductas delictuosas. Hablando un poco ya de la víctima, en la siguiente, otro objeto de estudio de la psicología forense con las víctimas en el ámbito penal es en el caso de las víctimas en el ámbito penal, lo que se busca con ese trabajo del psicólogo es evaluar cuáles son las lesiones o secuelas psicológicas que se relacionan con la acción del delito, el análisis del testimonio y la evaluación del riesgo de victimización. Esos son los tres aspectos que se trabajan con las víctimas en el ámbito penal. En el ámbito civil y familiar, el trabajo del psicólogo está destinado a ayudar al juez a decidir situaciones como lo que es la convivencia familiar, como son las custodias, quién va a tener la custodia. En el caso de las adopciones, si la persona es apta para adoptar. Y en el caso de derecho civil, también
interviene el psicólogo para decidir respecto de las incapacidades o deterioros mentales de una persona, en los casos, por ejemplo, de juicios de interdicción, cuando la persona ya no es capaz de decidir ciertas cosas y es cuando ya necesita un representante legal por esta condición que presenta, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Ahora, en el caso de los testigos, el estudio que se lleva con ellos, pues se orienta a la investigación y aportación de datos sobre la fiabilidad y la credibilidad del testigo. A veces dice, a la luz de subsanar dos problemas que se presentan en testigos, tenemos que decidir, muchas veces el testigo dice es honesto, pero su testimonio es impreciso o carencia de detalles debido a fallas en su memoria, o bien el testigo tiene la intención deliberada de mentir. ¿Qué quiere decir eso? Que con el apoyo psicológico se busca determinar si realmente el testigo está diciendo la verdad. Aquí yo he investigado un poquito y estoy segura que ustedes ya han escuchado hablar un poco de lo que es la llamada psicología de la mentira. En la siguiente, por favor, y también el papel que juega la memoria, ¿no? Porque en ocasiones la memoria se ve afectada por diversas circunstancias. Entonces, eso es lo que se trabaja básicamente con los peritos, con los testigos, ¿no? El saber si el testimonio es real, si el testigo no miente, o si es un problema donde la memoria se encuentra afectada. En cuanto a la psicología penitenciaria, nos denominada psicología penitenciaria, pues esta se ocupa de diversos campos, desde la teoría del delito, la personalidad de las personas sentenciadas o patologías, hasta intervención y tratamiento. Su objetivo es intervención y modificación de conducta del interno, y entonces su objeto se divide en evaluación y tratamiento. En el caso de los adultos, al menos en nuestro estado, no tengo conocimiento que en los centros penitenciarios existan áreas de psicología para trabajar con ellos en cuanto a su rehabilitación. Ahora, sí se entiende que lo ideal sería llevar a cabo un conjunto de actividades, pues no solo las formativas para llevar a cabo, o sea, que aprendan algún oficio o desarrollen ciertas habilidades, sino que también realmente se trabaja a nivel psicológico con ellos, con enfoques psicosociales que aborden estas problemáticas que están asociadas con su comportamiento delictuoso. En este punto también de la psicología penitenciaria, les quería comentar que en otros países como España y en algunos estados de México, pues existen unos institutos y unas sociedades civiles que en distintas etapas del proceso realizan trabajos de la llamada justicia restaurativa. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tomar alguna capacitación o leer algo al respecto. Para llevar a cabo estas acciones de justicia restaurativa con gentes privadas de su libertad, con personas privadas de su libertad, pues intervienen grupos interdisciplinarios, abogados, psicólogos y lo que ellos llaman facilitadores. En esta justicia restaurativa se trabajan a través de técnicas de los llamados círculos y juntas restaurativas. Con quien se trabaja es con el interno, con la víctima y con las comunidades. Lo más difícil es trabajar con la víctima y la persona privada de su libertad, pero eso es lo que se busca, ¿no? Esa reparación. A través de esta justicia restaurativa, pues lo que se busca es restar esos efectos negativos del delito a través de
de un método que pues está dirigido a cuáles son las causas subyacentes a este delito. Se pretende pues reparar daños, entender cuáles son las necesidades de las víctimas, y para lo que se busca es que el delincuente comprenda la causa y efectos de ese comportamiento y sobre todo asumir su responsabilidad, estar consciente del daño causado a la víctima, a su familia, a la comunidad y a él mismo. Esta metodología pues, sí está orientada a respetar la dignidad y la igualdad de cada una de las personas que participan en este proceso, y pues lo que promueve principalmente es la armonía social a través de la reparación de las víctimas, los delincuentes y lo que son las comunidades. En el caso de los adolescentes, pues lo que se pretende es llevar a cabo un conjunto de actividades destinadas a la reinserción social. Lo que se pretende es que el adolescente se reintegre, se reinserte a la sociedad de la mejor manera. Estas actividades pues incluyen programas formativos, igual que con los adultos, pues desarrollan ciertas aptitudes, enriquecen sus conocimientos. También pues, se trata de que el grupo interdisciplinario, en el caso del grupo de psicología, trabaje con programas con enfoque psicosocial que aborden estas problemáticas asociadas con su comportamiento delictivo. Lo que diferencia en el caso de las personas privadas de la libertad entre adultos y adolescentes es ese aspecto socioeducativo. No es visto el adolescente como un delincuente, sino como un adolescente que ha sido vulnerado en sus derechos y que esta vulneración de sus derechos lo ha llevado a cometer un delito. Por eso es importante la visión de lo que rodea al adolescente y de las problemáticas que ha vivido el adolescente que lo han colocado en esa situación de riesgo para cometer. En nuestro estado, bueno, esto es en general. Les quiero contar un poco de lo que la Secretaría Ejecutiva está trabajando a través de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes, porque está trabajando con estos adolescentes en conflicto de la ley, esto de la mano de Disciplina Nacional que nos guía también con sus actividades para replicarlas en los estados. Como parte integrante de esta Subcomisión de Justicia para Adolescentes, pues la Secretaría ha planteado o ha propuesto un modelo de atención no solamente para alcanzar la reintegración y la reinserción social y la reparación del daño, sino también para prevención del delito. Para nosotros es súper importante y es necesario contar con un grupo multidisciplinario que tenga desde el primer contacto con el adolescente realice una intervención o atención temprana a través de ciertas actividades como ser una entrevista, un perfil psicológico, un diagnóstico de cuál es su contexto familiar, incluyendo el aspecto socioeconómico, un diagnóstico médico y uno educativo, para tener un panorama de las condiciones en que el adolescente está entrando a cumplir su medida al centro de internamiento. Al tener al realizar esta atención temprana, pues nos va a servir como punto de partida para poder saber qué campos de intervención se van a trabajar dentro del centro de internamiento durante el tiempo que dure la medida, de tal manera que podamos determinar en qué condiciones entró el adolescente, en qué condiciones salió, y las actividades que realizó, o sea, que si se hizo efectiva esa mediación, fue productivo para el adolescente. Lo que se pretende alcanzar durante este periodo de internamiento
también, pues, al igual que el adulto, es que este adolescente reconozca su responsabilidad respecto del acto que cometió, las consecuencias o sea, que tiene sus actos en la víctima, la familia, la comunidad y él mismo, ¿no? Igual que con su adulto. Durante el internamiento, ¿qué hacen los psicólogos con los adolescentes? Esto dependerá del caso de que se trate. Es decir, el delito cometido también va a trabajar con el adolescente, pues, varios aspectos. Va a trabajar a nivel individual, aspectos como la autoestima, control de impulsos, reconocimiento y expresión de emociones, habilidad para solucionar problemas, consumo de sustancias tóxicas, que también sucede mucho, y reconocimiento de la autoridad. A nivel de familiar, pues es importante trabajar con los familiares en cuanto a las reglas y límites claros y firmes, roles definidos entre padres e hijos, supervisión de al menos uno de los padres, cumplimiento de premios y sanciones congruentes con las reglas y los límites, satisfacción de necesidades básicas, fomento y cuidado de la salud. En el ámbito comunitario se espera contar con asociaciones civiles que cuenten con equipos multidisciplinarios, esto aún no lo tenemos, que lleven acciones que le permitan a los adolescentes pues contar con un sentido de pertenencia pero positivo, que les permita tener un panorama de lo que podría ser su futuro, pero alejado de lo que es el delito. No sé por dónde andamos ya con las diapositivas. La anterior. Bueno, esto es de lo que estábamos hablando anteriormente, que es lo que se pretende o lo que sería ideal que los centros de internamiento a través de su área psicológica trabaje con los adolescentes para que se logre una verdadera reintegración y una reinserción social. Estos trabajos de los que les hablo permitirán modificar no solo la conducta del adolescente, sino también pues lo que es la dinámica familiar. ¿Para qué? Para que se evite la repetición del delito. Y nosotros erradicamos esas condiciones que llevan lugar al delito. Esperamos que una vez que el adolescente se reinserta, se regresa a casa, pues ya no repita las conductas delictivas. La siguiente, por favor. En el caso de la psicología criminal, pues esta se encarga de la investigación reconstructiva ante dos situaciones específicas. Un crimen en donde es necesario identificar frentes investigativos que delimitan el tipo de autor probable o bien determinar las causas de una muerte dudosa, y se valiéndose del primer caso de perfiles criminológicos y para el segundo de una autopsia psicológica. Escucho que hay gente conectada de otros lugares, de otros países. Pues ahora sí que tal vez en los lugares donde ellos se encuentran, donde ellos practican, sí se ve, sea común estas prácticas, ¿no? En el caso de nuestro estado, no tengo conocimiento que tengamos mucha participación de la psicología de la investigación criminal. Nada más, ya para no dejarlo pasar, y comentarles cuál es el estudio de lo que es el perfil criminológico. Se centra en la determinación de características psicosociales más probables del autor, así como la reducción del rango de posibles sospechosos, determinando para ello las motivaciones del autor,
evaluando desde el punto de vista psicológico las pertenencias encontradas en el mismo y diseñando estrategias efectivas en entrevista con sospechosos. Y lo que es la autopsia psicológica, pues se centra en la reconstrucción del perfil psicológico y social de una víctima para determinar en la medida de lo posible la causa de su muerte. Por favor. Por último, tenemos de los ámbitos de la psicología jurídica, tenemos la psicología de la victimización criminal. Por un lado, estudia los procesos y efectos psicosociales y jurídicos derivados de la comisión de un delito sobre la víctima y su entorno sociocomunitario. Es decir, estudiamos todos los efectos que se producen en la víctima a raíz de la comisión del delito, ya sea esta victimización primaria o secundaria. Tal vez, bueno, yo creo que pues, a lo mejor muchos lo saben, aquí quise ponérselos, pues la victimización primaria es el proceso que una persona sufre, ya sea de manera directa o indirecta, ante la comisión de un hecho delictivo, que pueden haber pues no solamente daños físicos, sino daños psíquicos, bueno, tenemos los más comunes en el caso de violencia sexual, ¿no? Ahí tenemos pues, un ejemplo común, ¿no? de lo que serían los daños psíquicos más que físicos. La victimización secundaria, pues son eso que resulta, esas son las consecuencias que se derivan de la víctima de intervenir o estar inmersos en un proceso penal. Es muy difícil para toda persona pues ser parte de un proceso penal. Pues porque en el proceso se pueden dar pues hechos traumatizantes como ser sometidos a interrogatorios policiales o judiciales, en el caso de los delitos sexuales de las exploraciones médicos forenses, tener contacto con tu agresor durante el juicio, tratamiento que le da la prensa al caso y pues la demora que pueden llegar a tener muchos procesos judiciales. Esta victimización secundaria o sea, como que no es tan considerada o no es tan conocida o se considera, ya que no todo el mundo es consciente de lo difícil que es para la víctima participar en un procedimiento penal y el trauma que conlleva y que además constituye una revictimización también. Aquí debe decirse, y les quiero decir que en la parte práctica, en el caso del Estado de Quintana Roo, quien llevan estas evaluaciones, no solo sí para determinar el daño que sufre la víctima del delito, pero también para considerar cómo se repara el daño. En el caso de los psicólogos que trabajan en la Fiscalía, ellos son los que se encargan de hacer las evaluaciones y las emisiones de los peritajes de acuerdo a lo que le solicite el Ministerio Público, atendiendo el delito de que se trate, ¿no? Entonces, el Ministerio Público le pedirá al psicólogo qué es lo que pretende determinar y saber cuáles son los daños que ha sufrido la víctima. El psicólogo puede, una vez que realiza la evaluación del daño psicológico, le da información al fiscal respecto de a lo mejor cuáles son el número de sesiones de terapias necesarias para reparar el daño y cuáles serían las recomendaciones adicionales que tienen que seguirse a favor de la víctima.
¿Lo que sigue? También respecto a esta parte de cómo se trabaja con las víctimas, eh, repito, en la teoría, ¿verdad? Se debería trabajar a nivel psicológico para prevenir esta revictimización que se da en los procesos y prepararlas para ese proceso, darles herramientas para ir al proceso y ir acompañados de la mano del psicólogo a manera de contención. En el caso de Quintana Roo no se hace, pero en el estado de Yucatán existe un área de psicología en el Tribunal Superior de Justicia que se encarga de hacer esta preparación y acompañamiento durante el proceso penal de niñas, niños y adolescentes, incluso trabajando en sesiones posteriores a su comparecencia. Esa parte me parece muy, muy importante y muy valioso, y a lo mejor sería una práctica que deberíamos repetir en otros estados, dada su importancia. Esta otra lámina presento cuáles son los ámbitos de acción, otros ámbitos de acción de los psicólogos como servidores públicos. ¿Y cuáles son estas áreas? En primer lugar, les coloqué lo que es la Procuraduría de Protección de Derechos de niñas, niños, adolescentes. Ahí me faltó, y la familia. La Procuraduría de Protección tiene diferentes atribuciones. Ahí nada más les puse 4. Lo que es dar la atención médica y psicológica, prestar asesoría y representación a niños y adolescentes en diferentes procesos jurisdiccionales y administrativos, y fungir como conciliador en casos de conflicto familiar donde se encuentren vulnerados los derechos de niños y adolescentes, desarrollar lineamientos para hacer la restitución de derechos de niños y adolescentes. También reciben solicitudes de adopción de personas interesadas en adoptar, niños que se encuentran bajo la tutela de la Procuraduría de Protección. Bueno, pues derivado de estas facultades, vemos la participación del área psicológica. Es importante decir que en los psicólogos que trabajan en estos ámbitos relacionados con niñas, niños y adolescentes, pues es recomendable que tengan esa experiencia o conocimientos en temas de niñez y adolescencia, y pues una parte muy importante, además del conocimiento, pues es la sensibilidad y la ética de trabajo que se tiene con niñas, niños y adolescentes. Comentándoles un poquito de las cosas que se dan o cómo se trabaja en la Procuraduría de Protección, cómo se da la intervención del psicólogo. Pues hay ocasiones en que se dan las vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, son conductas delictuosas. Entonces una persona va a la Procuraduría de Protección y dice, bueno, tengo conocimiento que está sucediendo esta conducta. Se advierte que hay una vulneración de derechos de niños, niños y adolescentes. Los derechos de niños, niñas y adolescentes se encuentran en la Ley de Derechos. Ahí podemos ver cuáles son los derechos de estos niños. Pero hay ocasiones en que la vulneración de estos derechos se traducen también en delitos. Entonces, como consecuencia de esto, pues hay afectaciones psicológicas, desde luego. Cuando la Procuraduría de Protección o alguna otra dependencia canaliza el caso de estos niños que han sufrido vulneraciones, pues tendrá que realizar un diagnóstico sobre cómo han sido vulnerados estos derechos y realizar un plan de restitución de derechos que en ocasiones, la mayoría de las veces, pues se queda en manos de otras instituciones.
ya que la restitución de derechos puede consistir en muchas cosas, dependiendo de la vulneración, del derecho que se haya vulnerado, ¿no? Pues cuando la vulneración se traduce en un delito, pues tiene que haber una asesoría jurídica, una representación, un seguimiento, una atención psicológica, no sé, emisión de un acta de nacimiento, la inscripción en un colegio, en fin, todo depende del derecho que haya sido vulnerado. También relacionado con las atribuciones de la Procuraduría, tenemos que cuando se determina o cuando se asigna a niñas, niños y adolescentes en familias de acogida preadoptiva o esas familias, son familias de acogida que son previas a ese lugar donde el niño va a estar antes de ser adoptados. Y también cuando necesitamos determinar redes de apoyo para esos niños y adolescentes, es importante la participación del área de psicología, pues es necesario realizar valoraciones psicológicas tanto de los niños como de los integrantes de la familia de acogida o de las personas que constituyen redes de apoyo, que pueden ser familiares de la madre, padre, amigos cercanos, etc. Les comento, cuando, por ejemplo, un niño se ve involucrado en un delito o es víctima de un delito, o a veces la madre, por ejemplo, es víctima de violencia familiar, el Ministerio Público ordena el resguardo de estos niños, y los pone a disposición de la Procuraduría de Protección en sus casas de asistencia. En esos lugares, el niño está, pero la institucionalización o el hecho que el niño esté en esa casa de asistencia, se pretende que sea lo último, la última opción. Es por ello que una vez que el Ministerio Público le entrega bajo resguardo al niño, la Procuraduría se aboca a buscar redes de apoyo para que el niño no quede encerrado durante un tiempo indefinido que dure el proceso y pueda estar en familia, que es uno de los derechos de niños, que es el derecho de vivir en familia. En el caso de los centros de asistencia, ahí también vemos que tienen servicios médicos integrales, también hay atención psicológica y asistencia jurídica. Los centros de asistencia pueden ser públicos y también pueden ser privados con las reglas y seguimiento de la Procuraduría de Protección. En Cancún es muy común, tengo conocimiento que hay varios centros donde hay niños de fundaciones, pero que siguen las reglas de los centros de asistencia de la Procuraduría de Protección. Todos los centros de asistencia tienen que contar con ciertas medidas de seguridad, de protección y vigilancia para garantizar ciertas condiciones a los niños que están alojados allá. Tienen que tener espacios para ser divididos de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo. Y pues el personal del centro de asistencia pues es responsable de garantizar no solo la integridad física de los niños, sino también la psicológica, estando obligados pues a respetar y garantizar los derechos de estos niños. Cumplimiento a sus derechos, pues estos centros deben proveerlos de un entorno seguro, afectivo y libre de violencia. Deben darle cuidado y protección contra actos o omisiones que puedan afectar su integridad física y psicológica. Deben darle alimentación que permita tener una nutrición equilibrada y atención integral y multidisciplinaria. Por eso digo que hay
abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos. Lo que nuestra Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos dice que los centros de asistencia deben tener, si bien deben de contar con un personal especializado en psicología, el número de personas que pueden ser contratadas o que prestan sus servicios, pues dependerá de esta capacidad económica de los centros, ¿verdad? Porque no todos tienen la capacidad económica para atender tantos niños o para tener tanto personal. Y en estos casos, la ley da como una opción a que se apoyen de otras instancias para dar ese apoyo en psicología, trabajo social, jurídico, pedagogía, etcétera. Y la ley nos dice que los personal de estos centros debe abstenerse de realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Hay otro ámbito de acción como servidores públicos para los psicólogos, que es el DIF, que es en el sistema DIF estatal. Encontramos pues personal multidisciplinario, se aboca a temas de familia, ¿no? de niñez, y tenemos abogados, tenemos trabajadores sociales y psicólogos, similar a como es en la Procuraduría de Protección, que por cierto depende del DIF. Y este personal pues participa de las actividades que son competencia del DIF. Una de las atribuciones del DIF o de sus funciones es proporcionar en forma gratuita pues servicios de asistencia jurídica y orientación en niños, niños y adolescentes, a los que ejercen la paz a procesar sobre ellos, a quienes tienen su custodia, y también se le da asesoría y capacitación a esas personas que desean tener el rango o quieren ser considerados como familias de acogida previo a la adopción. Es decir, estas familias de acogida tienen a los niños antes de pasar de manera definitiva con quien va a adoptar al niño. Se supone que, bueno, no se supone, hay un registro para las familias que estén interesadas en ser familias de acogida, aunque no hay tanta respuesta, pues porque pues la mayoría de la gente lo que quiere es adoptar, ¿no? Entonces es muy difícil de repente tener a un niño en tu casa y a lo mejor hay el temor a encariñarse y es complicado, ¿no? Yo creo que son de las razones por las cuales no hay tanta respuesta y bueno, hay mucho para trabajar con el tema de adopción y familia de acogida. La que sigue, por favor. Ahora, en el ámbito privado, que pienso que es la mayoría de los integrantes del Grupo Polaris que pues trabajan en el ámbito privado, pues quisiera hablarles un poquito de las situaciones que el psicólogo en consultorio se pueda topar o se pueda encontrar y no sepa o tenga duda de qué hacer en estos casos que se realizan. Quiero hablar principalmente, creo que es uno de los de la problemática que más alto índice tenemos en nuestro estado es la violencia familiar. El caso de la violencia familiar, pues siempre se ha sido como que un tema tabú. Las víctimas difícilmente evitan hablar, evitan hacerlo público, mucho más en el caso de los hombres que son víctimas de violencia. Hombres que no denuncian, más por vergüenza que por otra cosa, de no poder o no saber cómo denunciar. Esta problemática es que
cáncer que aqueja a nuestra sociedad, pues se ha entendido como un asunto privado, como si fuera una situación nada más entre las personas que la padecen y que la ejercen, entre víctima y victimario, ya que pues desde antes se hablaba de que, pues, que los trapos sucios se lavan en casa, ahí queda. Pero en el caso de las niñas, niños y adolescentes, pues muy, muy doloroso, ¿no? Por su propia condición de vulnerabilidad, es muy difícil que los niños encuentren una salida a estas conductas violentas, que de verdad se convierten en un calvario para ellos. Entonces, el hecho de que se entienda este conflicto como una cuestión de un ámbito privado y que no debe salir de allá, nos daña porque invisibilizamos a la víctima, normalizamos la violencia. Y pues obviamente estas víctimas pues no pueden tener un proceso de reparación, de recuperación, hasta que no se solucione este conflicto, hasta que la deje de padecer. Estas conductas, pues la violencia familiar, pues obviamente da lugar a riesgos, ¿no? Porque no solamente está en riesgo la integridad física de la persona, sino la víctima y las personas que la rodean también están. Dice que en una ocasión, anteriormente la Procuraduría General de Justicia tenía un área de centro de atención a víctimas y además de la contención, entre que se realizaba la investigación, se trabajaba dando apoyo psicológico a las víctimas. En una ocasión, estábamos muy de cerca con la directora del centro. Dice, bueno, es que estamos esperando bonito de tal, ¿no? O sea, muy raro que no llegara a su cita, ¿no? Era una persona que llevaba antecedentes recurrentes de violencia familiar. Al día siguiente nos enteramos de que no llegó porque ya la había matado a su esposo. Entonces, es vital la oportunidad con que se reacciona y cómo se trabaja con estas víctimas. Es muy importante que en el caso de los profesionales de la psicología conozcan pues lo que son normas, protocolos y buenas prácticas relativas a la atención de víctimas y derechos de niñas, niños y adolescentes. Pues bueno, hay muchas, ¿no? Pero a lo mejor en el caso de nosotros, de niñas, niños y adolescentes, bueno, también tenemos ahí la norma 046, que es una norma relevante en lo que son atención de víctimas de violencia familiar y sexual. En cuanto les quería decir, bueno, en cuanto a este conocimiento de normas y protocolos y buenas prácticas, es importante porque, bueno, no es solamente tener esa sensibilidad o esos deseos de ayudar, sino también que hay que prepararse y capacitarse para hacer lo mejor para su paciente. Para aquellos que tienen como pacientes a víctimas de un delito, pues se les recomiendan ciertas prácticas en su atención. Es importante entender lo que decíamos, ¿no? Que es muy traumático ser víctima de, incluso testigo de un delito. Estas víctimas empiezan a presentar síntomas que en ocasiones se prolongan por un largo periodo y que pueden incluso agravarse y dar lugares
a otros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la forma como el profesional de psicología, pues, trabaje con el paciente. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el impacto del delito, pues, dependerá de la forma en cómo se actúa en su entorno, si la familia e incluso el personal de las instituciones. Estas prácticas pues tienen evidentemente que estar armonizadas con un enfoque de derechos humanos y de ética de cuidado, lo que implica estar muy sensibilizados en temas que tienen que ver con los efectos de la violencia, las variables que modulan el impacto de la violencia y el trato a víctimas. Siempre en esta lámina les puse cuáles son las prácticas recomendadas. Ahí tenemos, en primer lugar, velar por la seguridad de la víctima, priorizando la atención que necesita. ¿Qué significa eso? Que si con nosotros llega una persona en un mal estado físico, pues, producto de esos actos violentos recibidos, pues deberá trasladársele a un hospital para que lo primero que debe recibir es atención médica. Es importante ponerse en contacto con algún familiar o amigo que la pueda acompañar o le pueda acompañar. El clínico, de ser posible, debe evitar que la víctima regrese al lugar donde fue violentada o, en la medida de lo posible, encontrar un lugar donde pueda estar, ¿no? Hasta que se decida en un momento dado denunciar. Una vez hecho, bueno, en relación con esto del refugio, quiere decir, puede estar con una familia o el caso es que no regresa a la casa, pero también hay refugios temporales que son administrados ya sea por instituciones públicas, pero también hay refugios temporales que son manejados por instituciones particulares. Una vez que ya ha sido atendida la víctima, pues será importante pues alentarla para que inicie un proceso legal para acabar o para denunciar ese delito. Otra cosa o otra recomendación es informar. Muchas de las personas que son remitidas a estos servicios de apoyo psicológico, pues muchas veces no son conscientes que están siendo víctimas de un delito y desconocen la forma en la que deben de proceder legalmente. Sería importante que el clínico pues tenga una orientación básica de los procesos legales para poder orientar y alentar a las víctimas a interponer una denuncia, informándoles que pues hay un deber profesional de informar a las autoridades competentes la situación de la violencia reportada o de la violencia que están advirtiendo. En el caso, pues, si hay un delito, pues es alentar a que denuncien pues, ante la fiscalía, que es la que investiga los delitos. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, pues quien da ese acompañamiento o apoyo de la representación para interponer la denuncia es la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes. En el caso de las mujeres, también tenemos el Instituto Interamericano de la Mujer, que también tiene asesorías legales y tiene apoyos para dar esos acompañamientos y seguimiento legal a lo que es el delito. En cuanto al tercer punto, si la víctima decide iniciar un proceso legal, pues es recomendable que el clínico pues lo apoye en este proceso, pues, informando
a las instituciones a las que debe de acudir, orientarlo, qué procedimientos va a realizar, incluso pudiera acompañarlo a algunas diligencias que le serán solicitadas a la víctima. Esto para que ella se sienta segura y pueda hacer un trabajo de contención en caso de ser necesario. En ocasiones la víctima al momento de denunciar les resulta realmente imposible. Hay muchas veces fui testigo que las psicólogas tienen que esperar mucho tiempo para que la víctima se calme, se trabaja con ellas, lleva un tiempo realizar la denuncia por el estado en que se encuentra la víctima. Entonces, este trabajo de contención es importante. Hace un momento les comentaba que anteriormente existía un centro de atención a víctimas del delito que era el CADIX, en donde pues se encontraban psicólogos adscritos que cada vez que había una denuncia, al menos en el área de delitos sexuales, tenía que comparecer el psicólogo para dar esa preparación y acompañamiento pues, a la víctima. En estos momentos, desde que cambió de Procuraduría a Fiscalía, desapareció desgraciadamente este centro y ya no tenemos servidores públicos que realicen esta labor de acompañamiento. También es importante dotarle de herramientas que faciliten este proceso. El clínico a lo mejor podría enseñar a la víctima técnicas de manejo de ansiedad, pues para facilitar esa participación, esa transición en el sistema de justicia y reducir el estrés. Nosotros trabajamos con personas, por ejemplo, con mamás de niños víctimas de delito, que es impresionante, o sea, cómo las condiciones en que están. Por eso también es importante trabajar con ellas y no solo con los niños, pues porque la mamá es la que va dando los elementos del proceso y lo sufre a lo mejor más que el propio niño. Hemos visto mamás de niños que, o sea, está poniendo un pie en la audiencia y está totalmente quebrada, ¿no? Entonces, porque no sigue con mucho estrés, siguen con mucha ansiedad y pues así entran en el proceso. Son muchas audiencias, son muchas diligencias, o sea, es todo un proceso que la víctima sabe que tiene que afrontar. Muchas veces, pues las víctimas se sienten solas. Otra cosa, en el trabajo terapéutico con las víctimas, pues se debería buscar lo que es una disminución de los efectos que provocan estas conductas violentas, ¿no? Pues evitando esos comentarios de que la víctima se lo buscó, que disfruta de encontrarse en esa situación. Todos esos comentarios que se hacen en contra de la víctima, ¿no? Siempre culpando a la víctima. Si no hubieras salido esta noche, si no te hubieras puesto esa falda. O sea, evitar cualquier comentario que haga sentir a la víctima que lo que ocurrió fue su culpa. En el caso de niñas, niños y adolescentes, pues lo que les decía, es importante que realice intervenciones con padres o cuidadores para que conozcan o para que sepan lo que les espera del proceso penal, para que lleguen a ese proceso penal familiar, pero fortalecidos, que encuentren formas de brindarles el apoyo necesario para enfrentar de la mejor manera estos procedimientos. ¿Para qué? Para que a su vez el niño se sienta seguro y protegido. Finalmente, dar contención, ya que tal como señala la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, es necesario tener en cuenta que la victimización de un niño repercute
en otros miembros de la familia y adultos que están acompañando el proceso, que es lo que les comentaba anteriormente. El impacto de la victimización y la confusión del proceso pues afectan fuertemente a esto y los intervinientes pues no cuentan con estrategias para su atención. En el caso de las víctimas, niñas y adolescentes, la mayoría de las veces los adultos se ven invadidos de la idea de que pues no tienen esos recursos ni son capaces de afrontar ese acompañamiento de manera adecuada. Incluso se sienten incapaces de proteger al menor. Entonces, consideramos que el psicólogo o la psicóloga, debe asegurarse de transmitir mensajes tales como que el daño causado por la victimización es reversible, que es falso, que por haber sido víctima parezcan consecuencias determinadas, que la culpa de lo sucedido es responsabilidad del adulto que comete el delito. Es posible que no existiera manera de prever lo que sucedió y es posible que ejercer control e influir positivamente para mejorar la situación. Como último tema importante, creo que es de los que más les interesa a los psicólogos en cuanto a cuáles son las responsabilidades que puede afrontar o enfrentar un profesional de la salud mental. La siguiente, por favor, quise traerles algunas normas que hablan de la responsabilidad que pueden incurrir los profesionales de la salud mental. En primer lugar, ahí les tengo una responsabilidad penal por el delito de encubrimiento. El Código Penal en el artículo 233 señala: se aplicará de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 100 días de multa al que no procure los medios lícitos que tenga a su alcance para impedir la consumación de los delitos que sabe que van a cometerse o se están cometiendo, o no denuncien los que ya se consumaron si ellos son de los que se persiguen. Entonces, aquí de la importancia de dar a conocer las conductas o los delitos de los que llegan a tener conocimiento. Por otra parte, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en su artículo 11, establece: es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación a sus derechos, se encuentren en situación de vulnerabilidad o sean víctimas de delitos, hacerlo del conocimiento inmediato de la Procuraduría de Protección, del Ministerio Público o de cualquier otra autoridad competente, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar medidas cautelares de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. Es decir, la importancia también, y aquí está, y esta obligación, si se dan cuenta, es para todas las personas. Es importante la denuncia oportuna porque, sobre todo con niñas, niños y adolescentes, lo primero que se hace es solicitar al Ministerio Público o el Ministerio Público emite medidas de protección inmediatas para que se interrumpa el delito y sea protegido el niño. O en su caso, también por parte de la Procuraduría de Protección, pues establecer las medidas necesarias para la restitución de sus derechos. Y que además
esta vulneración de derechos a la que hace referencia este artículo 11, pues muchas veces, como les dije anteriormente, pues pueden ser constitutivas de delito. Les quiero dar un ejemplo de cómo la vulneración de un niño, o a lo mejor el ejemplo más común para nosotros, de cómo la vulneración de un derecho, en este caso, el derecho a una vida libre sin violencia, ese derecho de esa vulneración al derecho de una vida libre sin violencia de un niño se configura en un delito, en el caso de la violencia familiar, en el caso de las lesiones, en el caso de abuso sexual, en el caso de violación. Entonces, ahí tenemos tanto la vulneración de ese derecho a una vida libre sin violencia, como también estos delitos. En el caso también de la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes, quisiera leerles, pues ahora sí que es una cuestión como importante que sepan cuáles son las acciones que las autoridades, tanto estatales como municipales, que sustancian procedimientos en los que están relacionados niñas, niños y adolescentes, pues están obligados a observar. Están obligados a garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez, que consiste en que en cualquier decisión que tome una autoridad, tiene que tomar la decisión que más le convenga al niño, lo que sea mejor para el niño. Garantizar el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, proporcionar información clara y sencilla y comprensible para niñas, niños y adolescentes, es decir, cuando se lleven a cabo las diligencias, toda autoridad en esa interacción con niñas, niños y adolescentes es súper importante que se le hable de acuerdo a su edad, que se le hable sobre todo en un proceso, que se le explique de manera sencilla lo que va a hacer el niño, que todo sea de una manera que sea entendible por el niño. También hay obligación de implementar mecanismos para presentar denuncias, para participar en la investigación en el proceso judicial, para proporcionar asistencia de profesionales especializados. Yo les decía que cada vez que se habla de procesos en los que están involucrados niños, niños y adolescentes, pues es de suma importancia que todos los profesionales del derecho, sean psicólogos, por trabajadores sociales y abogados, tengan una especialidad o una experiencia en temas de niñez y adolescencia. También en estos procesos es importante mantener a niñas, niños y adolescentes apartados de adultos que puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional. Por ejemplo, esto se da si hay un conflicto de custodia, una verdadera guerra entre ambos padres, se trata de llevar a cabo diligencias de manera que el niño no se vea afectado por la presencia de alguno de los padres y que muchas veces pues sí infiere en cómo el niño se comporta. El niño se comporta de una manera diferente cuando está solo con las autoridades a cuando está presente alguno de los padres. Y lo mismo sucede cuando pues se denuncia la violencia familiar, incluso contra los propios padres, y los ministerios públicos puedan permitir que esté presente el padre agresor, ¿no? Entonces, esta fracción a eso se refiere. También hay la obligación de destinar espacios lúdicos, de descanso para los niños en los recintos donde se llevan a cabo los procedimientos. También ajustar los tiempos de participación, o sea que no sean cosas muy cansadas para los niños. Implementar medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes de sufrimientos durante su participación.
y dice, y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales. En la mayoría de las comparecencias en temas familiares, siempre se solicita la colaboración de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes para que esté presente un personal de ellos especializado o incluso psicólogos dando contención y acompañamiento a estos niños en el proceso familiar. En esta misma ley, el artículo 24 señala que las personas que ejerzan profesiones de trabajo social y psicología o carreras afines de instituciones públicas y privadas, como en el caso de los centros de asistencia que les comentaba, pues que además deben cumplir con ciertos requisitos, como pues, contar con título y cédula profesional, acreditar experiencia en temas de desarrollo de niñez de la adolescencia, experiencia laboral, carta de compromiso, presentar constancia de la institución o asistencia privada en la que se indique que las personas profesionales en trabajo social o psicología son personas empleadas asalariadas con remuneración mensual fija. Estas personas quedan registradas en el sistema DIF y con una autorización, o sea, una vez llenados los requisitos, se les otorga esa autorización y forman parte de un registro. Pero, de acuerdo al artículo 25, cuando estas personas que laboren en instituciones públicas o privadas, pues contravengan los derechos de niñas, niños y adolescentes o incurran en actos contrarios al interés superior de la niñez, pues la sanción será que el sistema DIF va a revocar esta autorización y registrará cancelará esta inscripción. Además, estos profesionales que les comento, a quienes que se les haya revocado su autorización, serán inhabilitados y boletinados por el sistema DIF estatal. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que dispongan otras normativas. Es decir, porque todas las conductas pueden dar lugar a responsabilidad civil, administrativa e incluso penal, como ya vimos en el primer caso. Finalmente, también la ley de derechos tiene un artículo en el que define cuáles son las infracciones para esta ley, cuáles son las infracciones que pueden cometer los servidores públicos, como son servidores públicos estatales o municipales e incluso en las instituciones de asistencia privada. Cuando cualquier persona o servidor público tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma una violación a sus derechos y se abstenga de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, es una infracción administrativa. Cuando cualquier persona o servidor público propicie, tolere o se abstenga de impedir cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio del que tengan conocimiento, constituye una infracción. Las autoridades en el ejercicio de sus funciones, actividades o con motivo de ellas, indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho o lo nieguen, o nieguen el servicio al que están obligados, también constituye una infracción. Y cuando los profesionales en trabajo social, la psicología, que no cuenten esta autorización a que hicimos referencia, que otorga el DIF, todas estas constituyen infracciones. Ahora, ¿cuáles son las sanciones a estas infracciones? Las que contempla la ley van desde apercibimiento
amonestación por escrito, multa de 100,000 días de salario mínimo general vigente en el Estado y en caso de reincidencia, el doble de esta cantidad. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en términos de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, la legislación civil o penal del Estado. ¿Quiénes aplican estas sanciones? Tratándose de servidores públicos por la autoridad competente de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. O sea, dependerá de la institución donde el servidor público preste sus servicios. Todas las instituciones tienen órganos de control que llevan estos juicios de responsabilidad en caso de determinadas infracciones administrativas. Cuando se trate de una infracción cometida por personal de instituciones de asistencia social, sean públicas o privadas, o la Procuraduría de Protección. Cuando se trata de los profesionales, aquí hicimos referencia de psicología o trabajo social que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos, informes en materia de adopción o relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes. El DIF es el que aplicará la sanción correspondiente. Esto nos da un panorama de las distintas responsabilidades en que puede incurrir un servidor público, un empleado de una institución privada o incluso pues los trabajadores en el ámbito privado. En cuanto a la vulneración de derechos y delitos que se puede dar incluso en estos lugares que se supone que están destinados para la protección de niñas, niños y adolescentes. Y por eso les comentaba, y con esto quiero terminar mi participación, recordándoles que más que el conocimiento, el conocimiento de las normas, de nuestra labor profesional en el ámbito que sea, tratándose de niñas, niños y adolescentes, es fundamental la sensibilidad, el enfoque de derechos humanos y pues la ética de cuidado. Muchísimas gracias por su atención y aquí estamos para cualquier duda. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Mónica Cervantes, por su intervención. En realidad es un tema muy profundo y creo que cada día estamos entendiendo y aprendiendo más sobre las implicaciones jurídicas, sobre lo que la ley nos exige como profesionales de la salud mental a todos nosotros los psicólogos y psiquiatras. Tenemos aquí una pregunta y un comentario. Si me permite, voy a revisar en el chat. Dice, nosotros como psicólogos y psicólogas necesitamos comprender y aprender de leyes para poder trabajar de una manera más eficiente, así como aprendemos de otras áreas de salud que complementan nuestras capacidades. ¿Hay algún proyecto en donde podamos acercarnos? Ah, qué fantástica pregunta, porque como les decía, la labor que nosotros tenemos en la protección de derechos de niños, siempre estamos deseosos de contar con el apoyo de las asociaciones. Eso es algo que no tenemos, en parte porque fíjense que la mayoría de las asociaciones civiles están en Cancún, pero lo único que necesitaríamos saber es cuál es el perfil, cuál es la estructura con la que cuentan las asociaciones y podemos pues involucrarnos con nosotros
en trabajos de prevención del delito, protección de niños, o incluso en nuestras comisiones de las que mencioné en la exposición. O sea, sería fantástico y nos encantaría contar con ustedes en cualquiera de los ámbitos que estamos trabajando desde disciplina. Ok, pues aquí la petición está hecha de parte de la licenciada Mónica Cervantes. Colegas, ¿alguien tiene algún proyecto que pueda aportar? Claro, de todos modos, pues, o sea, ustedes ya tienen mi teléfono, pues hoy el contacto con ustedes, con el CIPINA, pues para trabajar juntos y hacer cosas en favor de las niñas. Ok, perfecto, licenciada. ¿Cree usted que nos pueda proporcionar el teléfono de CIPINA en el chat para que los compañeros puedan tomar nota? Sí, claro que sí. No sé si aquí me hicieron una pregunta directa. ¿Cómo pueden acceder o en qué página de internet pueden acceder para revisar las leyes que nos ha mencionado, licenciada? En nuestra página, estamos en Facebook, estamos en Facebook y Twitter, pero en Facebook tenemos constantemente no solamente información importante en temas de niñez y adolescencia, tenemos registro también de actividades que realizamos y tenemos parte de la legislación que les acabo de mencionar, que es la que principalmente lo que es la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 83, 68. 62. A ver, aquí les voy a poner el número. 68. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, en el Facebook estamos Secretaría Ejecutiva CIPINA Quintana Roo. Así nos encuentran en el Facebook. Hay un seguimiento puntual a cualquier solicitud, incluso a través del Facebook, a través del inbox, hemos recibido denuncias, casos, solicitudes de intervención. Entonces, es una página muy activa y que todos los días se les da seguimiento. Perfecto, licenciada. También nos están compartiendo las páginas de Grupo Polar y Psicólogos, de Comunicando Manos. Perfecto. Y de TDAH Integral. Licenciada, ¿tendría la gentileza de volverme a decir el nombre de la página de Facebook porque no les está llegando? Secretaría Ejecutiva, a ver, yo le lo pongo en el chat. Secretaría Ejecutiva, CIPINA Quintana Roo. Así estamos en el Facebook. Te lo mandé en privado a Bricia. Gracias. ¿Chat? ¿Laura? No. A ver. Ahí va. Secretaría Ejecutiva. Si gustan, pueden abrir sus cámaras para que al final nos tomemos la foto. Si alguien desea hacer algún comentario de viva voz, puede levantar la mano para darle la palabra, por favor. Ok. El teléfono, licenciada, nuevamente, si es tan amable. Sí, es 68 83 ¿Perdón? 68 68
Ajá. 83809. También veo, o sea, aquí estamos contando con la participación de 3 asociaciones que para nosotros sería maravilloso trabajar con ustedes y con alguna capacitación, algo por independencia de algún proyecto en el que podamos coordinar esfuerzos, también a lo mejor para alguna capacitación o alguna trabajo con alguno de nuestras secretarías ejecutivas municipales, sobre todo la de Cancún, Cozumel y Playa, a lo mejor que son las más cercanas. Y pues eso nos encantaría. Tenemos aquí manos. Claro que sí, claro que sí, licenciada. Estamos a sus órdenes y pues tenemos el contacto y creo que vamos a tener más cerca. Aquí nos manda un mensaje Lidia González, dice gracias y felicitaciones a la licenciada Mónica por su importante y amplios conocimientos y sobre todo por compartir la detallada información. Un gran saludo. Muchas gracias. Varias personas están agradeciendo también. Aquí, bueno, Narcedalia nos agradece, Estefanía también da las gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este tercer día de conferencias. Gracias por su permanencia y esperamos que esto esté cumpliendo el cometido por lo que se realizó, ¿verdad? ¿Hay alguien más que le gustaría hacer algún comentario? ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Puede levantar la mano o desactivar su micrófono y tomar la palabra. No sean tímidos. Ivonne Sánchez nos dice, gracias por la ponencia, muy interesante. Rosita Delgado, excelente exposición, gracias por compartir tus conocimientos y experiencia. Excelente noche. Creo que fue muy clara su exposición, licenciada. La verdad es que nos deja con mucho conocimiento y creo que también con muchas preguntas. Entonces, pues agradecemos que usted también nos dé la oportunidad de poderla contactar para en un futuro, pues quien guste, podríamos contactarnos con usted, valga la redundancia, para conocimientos o en su caso, pues para ofrecer nuestros servicios, ¿verdad? Voluntarios. Claro, de lo que se trata es unir esfuerzo. Disciplina no es la Secretaría Ejecutiva, no solamente la Secretaría Ejecutiva. Disciplina somos todos, todos somos partícipes de esa responsabilidad de hacer lo mejor por niñas, niños y adolescentes, porque antes se decía que los niños son nuestro futuro, pero no son nuestro presente. Entonces, estoy muy feliz de haber estado con ustedes esta tarde, noche. Me gustaría, a lo mejor, yo también ahorita me compartirá su teléfono, los contactos con las asociaciones y con la esperanza de hacer cosas bonitas y padres con ustedes y trabajar de la mano. Claro que sí, licenciada. Jorge, ¿nos podrías apoyar con ello, por favor? ¿Alguien más desea aportar algo? Hable ahora o calle para siempre. Bien, pues agradecemos infinitamente a la licenciada Mónica Cervantes su aporte, el haber estado con nosotros esta tarde, noche, como ella nos dice, habernos honrado con su presencia y haber engalanado sobre todo también esta tarde, noche, ¿no? Con su aporte en esta jornada académica. Muchísimas gracias, licenciada, a nombre de Polaris, Grupo Polaris Psicólogos TDAH Integral y Comunicando Manos, le doy las más infinitas gracias y a todos los participantes que se encuentran con nosotros y que siguen en su permanencia, gracias
Gracias en verdad, porque sin ustedes esto no sería posible. ¿Algo más que agregar, David? Pues, licenciada, muchísimas gracias por la gran exposición, por el compartir todo ese conocimiento y experiencia. Obviamente, dentro de los participantes tenemos gente que también tiene un gran conocimiento, sin lugar a dudas, pero el contar con personas como usted que nos puedan dar esas pautas y esas pequeñas luces en cuanto a lo que se puede y se debe de hacer al ejercer la profesión, pues siempre va a ser importantísimo. Y sobre todo para homologar conocimientos y tener una mejor interacción, no solo entre instituciones, sino también entre instituciones y ciudadanía. Hay algunas otras caras conocidas también, algunos nombres conocidos más bien. La licenciada Reina Cuello, fue la oportunidad de trabajar con ella. Entonces es una agradable sorpresa encontrarme pues, con gente conocida y bonita y compartir con ustedes esta noche. Pues, Perfecto. Pues a todas y a todos, muchísimas gracias por haber estado participando en en la jornada de este día. Recuerden que tenemos dos ponencias más el día de mañana y el día viernes, así que aquí los esperamos a las 5 horas, 17 horas. Y bueno, pues nuestras más infinitas gracias a todas y a todos en su lugar de trabajo o en donde quiera que se encuentren. Que pasen una excelente noche. muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.